Buenos días y bienvenidos a la charla que hemos titulado Con datos y a lo loco. Mi nombre es Rubén Gómez, soy Service Design Manager de Bosch Service Solutions y en esta ocasión me acompañan 4 expertos de diferentes sectores, Óscar López de Sanitas, Isabel Járrega de Toyota España, Francesco Nena de Securitas Direct y Gabriel Herranz de Leroy Merlin. Gerardo Herranz, perdón, de Leroy Merlin. Hemos llamado a esta charla Con datos y a lo loco, sobre todo por la necesidad de interpretar la cantidad de datos que generamos hoy en día. Es cierto que de unos años a esta parte nos hemos visto envueltos en lo que algunos han llamado la cuarta revolución industrial. En este caso es la revolución, digamos, de la tecnología. Algunos han reaccionado con mayor preparación, otros han tenido que improvisar más sobre la marcha, pero hay algo cierto que de un tiempo a esta parte nos ha atacado a todos un poco, ¿no? Que es la necesidad de implementar mejoras o cambios en todos nuestros procesos operativos o en la manera en la que nos aproximamos y comunicamos con nuestros clientes. En muchas ocasiones nos hemos visto abocados, en primer lugar, al buscar el cómo, es decir, cuáles son los medios para llegar al cliente, y muchas veces también hemos dejado un poco atrás el análisis propio de la necesidad, de qué es realmente lo que nos lleva a la necesidad real de tener que cambiar esos procesos o esas vías de comunicación. Y ahí es donde cobra una especial relevancia el análisis, tanto del proceso, pero sobre todo hoy en día el análisis del dato. Es decir, el dato nos da mucha información, el dato nos brinda prácticamente todo lo que podemos llegar a conocer de manera subyacente en nuestros propios servicios. Los clientes nos dan datos continuamente, nuestros procesos nos dotan del análisis del KPI, pero es el ahondar precisamente en esos KPIs y ver cómo inciden diferentes variables en los mismos, realmente donde podemos encontrar esa clave de éxito o ese punto realmente de mejora que necesita ser abordado con mayor o menor premura. Como decía, las personas que hoy me acompañan representan a 4 sectores que en los últimos años representan mejor que nadie esa necesidad del cambio, ¿no? de adaptación a diferentes maneras de comunicar y sobre todo de llegar al mercado y de cambiar su propia fisonomía interna, ¿no? Estamos hablando de los sectores de seguros y sanidad, automoción, la seguridad y también el retail, que bueno, en mayor o menor medida y seguramente con diferentes enfoques, este cambio que para algunos bueno, pues es algo que está ahí, para ellos es mucho más que algo que está ahí, es directamente una realidad, ¿no? Entonces, me gustaría, para poder empezar esta charla, si me podéis comentar un poco cómo esta necesidad del cambio os ha llegado. Entonces, por ejemplo, Óscar, en tu caso, en el sector de los seguros, entiendo que la manera, sobre todo, de llegar al cliente o de lo que realmente podéis llegar a extraer de esa comunicación con el cliente es radicalmente distinto en función también del canal de comunicación que empleéis con ellos, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Rubén. Encantado de poder participar en esta jornada. Así es, o sea, durante los últimos años la evolución de los canales que hemos tenido de comunicación con los clientes ha sufrido una transformación exponencial y brutal, ¿no? Hemos pasado de canales tradicionales como puede ser la voz, que casualmente durante este último año ha sido de los más demandados de nuevo por el cliente, porque digamos que ofrece esa cercanía y esa inmediatez en la comunicación, y en un sector como es el de la salud y el de los seguros, la explicación de los servicios es más sencillo cuando tienes esa interacción en línea con el cliente. Y hemos pasado de esos canales tradicionales a canales más digitales, ¿no? Canales digitales como son la mensajería, los chats online, las redes sociales, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a tener, pues eso, la cuarta revolución, una cantidad ingente de información, una cantidad ingente de datos, que yo creo que la gran responsabilidad de las compañías es saber interpretar esa información, saber extraer exactamente qué información le aporta valor al cliente y qué información nos aporta valor a las compañías para mejorar nuestros procesos, nuestros servicios, etcétera, ¿no? Y es un continuo aprendizaje, o sea, nadie puede pensar que esto se puede hacer por años fiscales o en un trimestre o en un Q, ¿no? En 2 Qs voy a hacerlo, no. Esto es un programa que es continuo, algo que exige una cultura del dato dentro de la compañía, algo que exige que todos los departamentos estén implicados y sean capaces de identificar su propia información, sus propios KPIs
y sacar acciones de mejora en base a esos indicadores y esos KPIs. Y bueno, y todo eso al final, en la evolución de los canales de comunicación con los clientes y esos datos nos lleva a seguir evolucionando también toda la parte de los servicios que ofrecemos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que está muy focalizado en toda la digitalización que hemos propuesto a nuestros clientes, con temas de videoconsulta, con temas de salud conectada, con programas digitales de prevención y de seguimiento de los clientes, y que al final lo que nos lleva es a que seguimos teniendo más datos todavía de los clientes, ¿no? Pero tenemos que seguir de nuevo interpretándolos para seguir ofreciendo nuevos servicios a los clientes, ¿no? Aparte entiendo que cuanto más datos vais generando, también es más difícil discernir realmente cuál es el dato en el que tenéis que focalizar, ¿no? Claro, efectivamente, y por eso es un tema, como decía antes, de cultura y de entrenamiento de todos los colaboradores en los equipos y de todos los departamentos. A medida que vas teniendo datos, eres más consciente de la información que tienes y vas adquiriendo una experiencia, ¿no? Vas adquiriendo esos learnings que te llevan a discernir de ese tsunami de información cuáles de verdad los datos claves y sobre todo también cómo los relaciono. Muchas veces adolecemos de estar siempre como en temas estancos, ¿no? Que este indicador me da solo esta información y no soy capaz de ver la relación con el resto. Y yo creo que eso es la gran ventaja y también, desde mi punto de vista, la gran evolución que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Hemos pasado también de ver solo indicadores individuales y de manera concreta a ver relación entre diferentes indicadores y sacar índices, sacar KPIs, pues como puede ser el NPS, que nos relacionan muchos más indicadores, ¿no? Exacto. Isabel, en tu caso, el sector de la automoción es una auténtica revolución lo que estáis viviendo, ¿no? Incluso que cambia el concepto propio de lo que es el producto. O sea, ya no vendéis coches, digamos, sino que vendéis un servicio de movilidad que va mucho más allá de lo que es el puro coche, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se está adaptando el sector o cómo se ha impactado esto a nivel global y en el caso concreto de Toyota? Pues como dices, ¿no? En nuestro caso hemos abrazado el cambio, nos convertimos, pasamos de ser un fabricante de vehículos a un proveedor de movilidad para todos. O sea, es un cambio radical. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque vemos tres factores. En primer lugar, el cliente, ¿no? Que cada vez está más digitalizado, más conectado, quiere relacionarse con su vehículo de una forma totalmente distinta. Tiene a su alcance muchísimas opciones de movilidad y es mucho más sensible a tendencias, ¿no? Como sostenibilidad, medio ambiente, economía compartida, colaborativa. Por otra parte, las ciudades, o sea, vemos un reto importantísimo de calidad del aire, cada vez queremos ver menos vehículos en las calles, y en tercer lugar, lo que comentabas de la tecnología, o sea, estamos ahora mismo, no solamente tecnologías en cuanto a propulsión de vehículos en sí, electrificación, ¿no? Hibridación, hidrógeno, del que somos firmes defensores, sino también a la hora de conectividad de los vehículos, a la hora de 5G, estamos hablando de inteligencia artificial, vehículo autónomo en cada una de sus fases. O sea, estas mejoras son impensables hace 10 años. Entonces, todo esto lo que nos mete de lleno en una transformación brutal. O sea, ya no hablamos de una época de cambios, es un cambio de paradigma absoluto. Entonces es un totum revolutum. Entiendo que también el estar cerca del cliente, en este caso, pues entiendo a través de concesionarios y demás, tiene que ser algo absolutamente primordial, ¿no? Es fundamental, o sea, entender cuáles son las demandas del cliente es crucial y estar más cerca que nunca, ser capaces de cualificar, de cuantificar cuál es la voz del cliente por cada uno de los canales. Hay que ser capaces de escucharle de forma proactiva, de forma reactiva, de forma consolidada, de forma individual y dar respuesta en cada momento a lo que el cliente necesita. Fundamental. Muy bien. Francesco, vosotros sois una empresa de servicios, es decir, vendéis seguridad, pero más que vender la seguridad, vendéis la sensación, ¿no? de sentirte seguro. ¿Cómo percibes que las nuevas necesidades realmente, o más bien, cómo os habéis adaptado realmente a esa nueva necesidad por parte del mercado? Antes que nada, buenos días a todos. Efectivamente, somos una empresa de servicio como tal. O sea, el motivo por el que el cliente contrata un servicio de seguridad y no compra una alarma, por ejemplo, en una tienda de retail, es porque luego tiene la tranquilidad de poder tener un servicio detrás. En este sentido, la tecnología siempre ha sido fundamental en nuestro sector y obviamente también en nuestra tecnología, pero siempre de apoyo a las personas, ya sean los clientes o los empleados. ¿Y hacia dónde ha ido migrando? O sea, de alguna forma, sabiendo que somos una empresa de servicio, nosotros nos gusta decir también una empresa de experiencias como tal, el concepto básico está en el que el cliente está en el centro.
cuando pensamos en eso, al final la evolución que hemos ido viviendo se basa en el hecho de que al poner al cliente en el centro, tú quieres conseguir, por un lado, poder ofrecerle un servicio mejor en el aspecto core. Y en el aspecto core significa en tu servicio, por ejemplo, de atención de saltos de alarma. En ese ámbito, ¿qué ha ido ocurriendo? Pues de alguna forma ya la tecnología previa y las personas conseguían dar un servicio muy bueno. Pero realmente queríamos ir hacia un enfoque donde podías dar un servicio hiperpersonalizado y en tiempo real. Eso se consigue a través de la tecnología, en este caso de los datos y la transformación digital. Las personas, por muy buenas que sean, es complicado que puedan procesar múltiples variables, mucha información en tiempo real para poder tomar decisiones. Y en ese sentido, entonces, es lo que llamamos el storytelling del dato en el proceso operativo. Esto es en tiempo real, pero también ocurre de una forma predictiva. Hay algunas situaciones donde se pueden llegar a predecir eventos que mejoran la experiencia del cliente. Podemos imaginar, por ejemplo, lo que se suelen llamar mantenimientos predictivos. Antes de que un determinado dispositivo falle, pues poder intervenir. Esto en la parte core del servicio, pero luego realmente la tecnología también viene a ayudar para darle a los clientes más posibilidades. Esto está muy relacionado con aumentar los canales de comunicación que estábamos comentando hace poco, pero también fomentar de alguna forma para aquellos clientes que lo deseen todos los conceptos relacionados con autoservicio, self-service. Si hay clientes que realmente prefieren hacer cosas por su cuenta, poder darle a disposición la posibilidad de hacerlo por su cuenta. Entonces la evolución ha ido un poco en estos tres ámbitos. Es decir, en resumen, podríamos decir que es poner el dato y la tecnología realmente al servicio de las personas, ¿no? Absolutamente. Y de hecho de las personas, por eso antes he especificado, no solo es cliente, sino también de los empleados. Lo que solemos decir es como si les diese superpoderes a los empleados. Realmente es la capacidad de poder yo hacer muy bien lo que estaba haciendo, pero tengo muchísima más información en tiempo real y como empleado yo aporto ese toque personal que la tecnología es complicado que pueda llegar a dar normalmente. Muchas gracias. Gerardo, el mundo del retail es un mundo muy amplio, hay mucha variedad dentro del propio sector y bueno, de un tiempo a esta parte pues también os habéis visto amenazados por multiplataformas o megaplataformas realmente que cubren diferentes sectores, ¿no? Dentro de vuestro ámbito, y eso entiendo que también os ha hecho reaccionar y cambiar totalmente la manera de entender el mercado, ¿no? ¿Cómo habéis trasladado la obtención de la información, digamos, para poder adaptar o para poder aclimataros a ese cambio? Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, por hacernos partícipes de estas jornadas tan interesantes. Nosotros, como Leroy Merlin, dentro del sector retail, en un sector también como el de mis compañeros muy dinámico, bueno, pues nos hemos visto abocados a una necesidad sí o sí, a un must de, poco al hilo de lo que comentaba Francesco, poner al cliente en el centro de todo. Esa estrategia de Customer Centric, esa implantación de situar al cliente en el centro de todos los esfuerzos y de todas las inversiones, nos ha llevado a modificar todos los procesos operativos de la empresa y, por supuesto, la forma en la que invertimos, cómo invertimos, sobre qué invertimos y de qué manera lo hacemos. Y un pilar básico en esa transformación, no solo en Leroy Merlin, sino en el sector retailer en general, de estar centrados en el producto a pasar a estar centrados en el cliente, un pilar básico para lograr esa transformación de estrategia es el dato. La gestión del dato, la gestión del conocimiento, el prueba y error que comentábamos antes, los procesos de diseños operativos, los TSABs. Evidentemente el dato es un pilar básico para asegurar el éxito de esa transformación de la estrategia de la compañía, que no es un tema baladí. Desde luego, si no te sitúas al cliente en el centro, no puedes competir de tú a tú con otras multiplataformas, como comentabas, y desde luego nosotros estamos claramente en esa batalla y nuestra arma fundamental es el dato. Existen muchas problemáticas alrededor del dato, ¿no? Bueno, ahora con temas de malentendidos de Big Data, bueno, pues algunas empresas parece que tienen, digo yo, el síndrome de Diógenes de los datos, ¿no? Quiero almacenar datos aunque no los use. Bueno, pues seamos puristas también en el concepto y en la usabilidad del dato y pensemos que ese dato lo que debe de llevar
a cabo es bueno, pues una transformación operativa de las empresas desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones, en el sentido de eliminar, y esto no es solo en el sector retail, en cualquiera de los sectores, eliminar la componente subjetiva en el proceso de toma de decisiones. Hasta hace unos años, bueno, pues el que tomaba la decisión era pues, el jefe o el que tenía más expertise en el negocio. Eso, el dato ha democratizado el proceso de toma de decisiones de tal manera que ha convertido un proceso antiguo totalmente subjetivo en un proceso totalmente objetivo, y no hay cosa más objetiva que el dato. Sí, sí. Me gustaría andar en ese concepto de democratización del dato. Es decir, ¿realmente crees que a raíz del manejo de una mayor información, o sobre todo de poder discernir realmente la información importante, estamos trasladando la decisión a todas las capas de la empresa? Yo soy un convencido de eso. Soy un convencido de que solo es mejorable aquello que se puede medir y solo es mejorable aquello en lo que toda la empresa como organización participa en la definición, en la medición, en la implantación. Es evidente que el proceso de toma de decisiones tiene que ser transversal, pero también vertical, desde arriba hasta la persona que atiende al cliente. Si no somos conscientes de la importancia que tiene en recoger el feedback del cliente a partir de las unidades que se ponen en contacto con el cliente y gestionar esa información, ponerla en valor, analizarla y tomar decisiones en base a eso, estaremos haciendo mal nuestro trabajo y, desde luego, no conseguiremos sobrevivir en estos tiempos tan tumultuosos. Sin duda. Perfecto. Y ahora, una vez que hemos visto un poco una perspectiva global de vuestros sectores, sí que me gustaría ir un poquito más al detalle en cada uno de vuestros casos concretos. Es decir, hay multitud de herramientas ahora mismo a nuestra disposición, pues, tanto para el análisis de datos, ya sean bases de datos, bases de análisis, etcétera, con los que poder, vamos a decir, entre comillas, jugar, ¿no?, con lo que son análisis regresivos, análisis predictivos. ¿Qué caso concreto o qué ejemplo podemos comentar para poner en relevancia realmente la utilización de este dato? Es decir, cómo el dato nos está llevando a poner en marcha realmente acciones de mejora desde el punto de vista procedimental o incluso estructural en la compañía. En tu caso, Óscar, por favor. Bueno, completamente de acuerdo, por matizar lo que comentaba Gerardo, la democratización del dato y es fundamental. O sea, eso es cultura de empresa que tiene que calar desde las capas más altas a todos los empleados de la compañía, ¿no? Sin eso, yo creo que estamos, todas las empresas, o las de este sectores que estamos representados aquí y el resto, bueno, pues a medio plazo no tendríamos mucho futuro, ¿no? En cuanto a ejemplos concretos, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hablando de los canales de comunicación que teníamos, que comentaba antes, nos llevó a implementar en los últimos 2 años una app que es de escucha activa para todos los empleados, que lo que consiste es básicamente en que aquellas comunicaciones y contactos que tienen los clientes con nosotros, independientemente del canal, unidad de negocio o canal de contacto, están disponibles para que todos los empleados, y volvemos otra vez al tema de la democratización del dato, sean capaces de revisar esa interacción del cliente y proponer acciones de mejora, independientemente del área de negocio en la que estés, ¿vale? Y volvemos a lo que comentaba también Gerardo, de la transversalidad, ¿no?, y para la toma de decisiones, ¿no? Y que en esos momentos cualquier empleado de la compañía sea capaz de proponer una mejora en un proceso o en un servicio, ¿vale? Eso después se trabaja por los departamentos de clientes y de servicio, y eso se preparan, bueno, las acciones de mejora, ya sean procesos o acciones y evoluciones que haya que tengamos que realizar en determinados servicios, ¿no? Y lo cierto es que es algo que nos ha llevado a mejorar y pulir en muchos pequeños detalles que en el día a día, en el tsunami de información de datos, en el tsunami de procesos del día a día que la vorágine nos acaba comiendo a la mayoría, sí que nos permite el tener una visión un poco más de alto nivel por aquellos que tienen el contacto más cercano con los clientes, que al final pues son realmente a los que deberíamos de invertir más tiempo en escucharles, ¿no? Y después tenemos también las acciones con datos de clientes detractores, ¿no? O sea, los clientes detractores, que al final son clientes que nos dan, como se suele decir, oro molido, nos dan una cantidad de información sobre lo que de verdad quien nos está utilizando los servicios, quien nos está dando todo ese feedback,
nos está diciendo, oye, mira, me encanta tu servicio, me encantan tus procesos, pero aquí deberíamos de pulir esto. O no me gusta nada lo que estás haciendo, mi experiencia ha sido completamente desastrosa y este es el motivo, ¿no? Entonces, el ponernos en contacto, primero tener la información de los detractores, ya sea cogiendo los datos en Data Warehouse, en Big Data, en lo que sea, con las encuestas, y trabajar esa información, invertir el tiempo en conocer esos detalles, trabajarlos, ponerse en contacto con los clientes, porque muchas veces yo creo que la mayoría de las compañías adolecemos, bueno, nosotros tenemos el programa, ¿no? Pero se adolece del ponernos en contacto directamente con el cliente. O sea, ¿qué ha sucedido, Óscar? ¿Por qué no has tenido una buena experiencia donde sea? Vale, que invirtamos tiempo en que nos lo cuenten, que escuchemos, ¿no? Pero que no escuchemos para rellenar un Excel o una tabla de datos de Oracle, no. Invirtamos tiempo para de verdad escucharles, ¿no? Y con eso ser capaces de pulir de nuevo otra vez servicios, procesos y servicios. Y no debemos tratar de, bajo mi punto de vista, no busquemos tampoco hacer el escorial al principio. Tratemos de, ya que tenemos el escorial, bueno, pues a lo mejor hay que cambiarle una puerta o tenemos una fuga en la cocina. Bueno, pues vayamos a pulir esos pequeños detalles, ¿no? Vayamos paso a paso, ¿no? Como decíamos antes, también el prueba y error. El prueba y error. Que realmente pues, el ir paso a paso nos va a permitir saber también si estamos yendo en la línea correcta, ¿no? Exacto, perder el miedo también al equivocarnos, ¿no? La prueba y el error lo que nos permite es que, claro, ya que pruebo, me puedo equivocar. Pues, hombre, si te estás equivocando siempre, pues ese no es el punto, ¿no? Pero si probamos, somos capaces de identificar, muchas veces no es que tenga un error, sino que no tenemos el resultado que esperamos o es inferior a lo que estábamos buscando, ¿no? Bueno, pues matizamos y volvemos a probar, ¿no? Y yo creo que además eso es algo que los sectores, a lo mejor los más tradicionales o las grandes compañías, hemos de aprender o estamos aprendiendo de las startups, ¿no? Del negocio de las startups, que al final nos están enseñando a prueba, error, no pasa nada, voy por aquí, bueno, pues ahora voy por este otro camino, ¿no? Pero siempre tratando de mejorar para ofrecer al cliente, que al final es el que nos está comprando los servicios, ofrecer al cliente la mejor experiencia para ellos, ¿no? Correcto. Y hablando de tradición, aunque en el caso de Toyota, bueno, también me da ese reparo hablar de tema de procesos con el que representa Toyota, pero entiendo que ahora mismo, con el cambio que estabas comentando antes, Isabel, incluso el análisis del customer journey del cliente, ¿no? el establecer los puntos de control en todos los contactos que tenemos con el cliente a lo largo de toda su vida con nosotros, es algo fundamental para vosotros, ¿no? ¿Qué acciones estáis desarrollando al respecto? Es absolutamente clave. Nosotros estamos muy centrados en poner también al cliente en el centro de todo lo que hacemos y prueba de ello es que estamos obsesionados con el tema de la voz del cliente. La utilizamos de dos maneras, o sea, por un lado, de una forma muy transversal y recogiendo por todos los canales, tanto predictivos como proactivos, ¿no? Como reactivos, analizamos a voz del cliente y entendemos en grandes rasgos qué es lo que nos está pidiendo. Y esto provoca pues, una serie de comités, una serie de decisiones estructurales que cambian procesos de la compañía y que son muy accionables muchas veces. Por otra parte, somos capaces también de determinar no solamente ¿no? el NPS, el índice el Net Promoter Score, ¿no? Sino somos capaces también de, a través de análisis del sentimiento, entender exactamente qué cliente, qué le pasa en cada momento. Y como bien decías, ¿no? Atacar al cliente, escucharle, llamarlo otra vez, preguntarle, tener una conversación muy cercana con él, qué ha pasado, y la verdad es que son conversaciones absolutamente enriquecedoras y nos ayudan muchísimo a mejorar. O sea, es decir, trabajamos a dos niveles, a nivel consolidado, a nivel agregado, datos agregados, y por otra parte también en el 1 a 1, porque cada cliente es único, cada cliente es especial y requiere una experiencia muy personalizada. Nosotros trabajamos con nuestros partners, en este caso son nuestra red de concesionarios, y son absolutamente defensores de estos procesos. Pues eso es fantástico. Aparte es curioso, ¿no? De cómo podemos pasar algo tan blando como es la percepción o el sentimiento de un cliente a la frialdad casi del número, ¿no? Que nos lleve realmente a la capacidad de poder analizarlo. ¿Habéis sido capaces realmente de bajarlo de manera estructurada para poder sacar conclusiones fehacientes de ese análisis? Sí, y es que además, o sea, lo estaba comentando antes Francesco, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentabas antes, o sea, el dato, ¿no? La realidad es extraordinariamente tozuda y el dato te da muchos insights, pero no podemos perder de cerca que al final somos personas y esto va de personas, entonces el toque humano
es absolutamente fundamental cuando hablamos sobre todo de experiencia, porque la experiencia se proporciona persona a persona y esto una máquina no lo puede sustituir. Entonces, el superpoder que da el dato a la persona que tiene que tomar la decisión, que tiene que empatizar con el cliente que tiene delante, es absolutamente crítico. Sin duda. Yo creo que, Francesco, has conseguido que hoy de aquí nos vayamos todos con el concepto del superpoder, o sea, del empoderamiento que nos da el dato, ¿no? En vuestro caso me consta que habéis puesto en marcha diferentes acciones que vienen precisamente de ese análisis del dato, pero cuidando también lo que es la interrelación luego con la persona, ya sea con la persona interna, digamos, con el empleado de la compañía, tanto con el cliente, ¿no? ¿Qué ejemplo pondrías como de mayor relevancia? Sí, o sea, bueno, una de las cosas que me ha gustado más ahora de los comentarios es que cada cliente es único, ¿no? Y necesita algo diferente. En ese sentido, yo creo que los ejemplos que podría traer aquí son principalmente, cuando antes hablaba de ese concepto de meterlo en nuestro proceso operativo para entregar el servicio, un ejemplo que hemos visto es el siguiente, o sea, obviamente antes de todo este mundo de datos estábamos trabajando para entregar al cliente un servicio excelente, teníamos nuestros niveles de servicio, atención, de resolución y demás. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, efectivamente, analizando encuestas de satisfacción, y la potencia está sobre todo en haberlas cruzadas con datos internos de compañía, pudimos ver que no todos los clientes necesitaban lo mismo. ¿Esto qué implicaba? Que podíamos de alguna forma en una primera fase segmentar a los clientes y en una segunda fase hasta llegar a un concepto de hiperpersonalización. Esa evolución nos trajo la posibilidad de que en tiempo real, por ejemplo, cuando a día de hoy un cliente nos llama para cualquier gestión administrativa, un cambio de dato, por ejemplo, en ese momento somos capaces en tiempo real de identificar al cliente en base a un algoritmo que va analizando el motivo de la llamada, pero también sus meses históricos de interacciones con nosotros, poder entender qué tipo de prioridad tiene. Y dos clientes que llaman por el mismo motivo, pero que estén en diferentes prioridades, uno podría entrar, por ejemplo, al Frontline clásico y uno a un Tiger Team, simplemente porque sabemos que puede tener necesidades diferentes, aunque realmente el motivo de llamada es el mismo. Esto era el ejemplo de haberlo metido, por ejemplo, en el proceso operativo. Otro ejemplo de proceso operativo es en la parte más core del servicio, que es atendiendo un salto de alarma. Normalmente cuando uno atiende un salto de alarma tiene una persona verificando si está ocurriendo algo ahí, porque la mayor parte de las veces son situaciones donde no hay un intruso en casa o en la instalación del cliente. Esa parte de verificación, la persona es fundamental, pero también es verdad que gracias a toda la información que recibimos en el momento del salto de alarma, podemos ser capaces, antes de asignarle al operador, de decirle al operador, el salto de alarma en concreto tiene una probabilidad de ser un real de tanto, porque analizando toda la información ya sabes que en base a las características del horario del día, de las zonas que han saltado, una serie de características del momento, poder darle esa información al operador. Como podéis imaginar, esa es información muy, muy valiosa. Y también en la parte que no es tanto proceso operativo, pero más temas predictivos o preventivos, una de las cosas más potentes, estoy totalmente de acuerdo con las dos intervenciones anteriores, es poder llamar o contactar a todos los clientes que están insatisfechos, y de hecho es algo que a nosotros es de los feedback más potentes que podemos tener. Sin embargo, en nuestro caso, por lo menos nosotros llegamos a encuestar a los clientes más o menos en una base anual a un 30% de los clientes, base mensual 3%. 97% de los clientes no tenemos una encuesta de satisfacción que nos dice su nivel de cómo de satisfecho está con nosotros. Y nos lanzamos en un mundo, digamos, de modelos de propensión, en los que, habiendo analizado todos los clientes que tienen encuesta de satisfacción, a día de hoy podemos ser capaces, sin preguntárselo a los clientes, qué propensión tienen a ser clientes detractores o insatisfechos, dependiendo de la metodología, y qué probabilidad tienen de poder solicitar la baja en los siguientes 30 días. Para esto tenemos un equipo outbound que va llamando a esos clientes y realmente genera un efecto wow, porque los clientes, cuando realizan una encuesta de satisfacción, se pueden esperar un contacto por parte de la compañía, pero si no han tenido una encuesta, es como un momento realmente satisfactorio que la compañía se haya preocupado por ti y demuestra de alguna forma, primero, un conocimiento real del cliente y segundo, una preocupación real. Y entonces, este es un ejemplo de la parte más predictiva que podemos haber implementado. Y muy rápido también, el que comentaba antes, el tema de mantenimientos predictivos. Normalmente cuando nos lanzamos en los mundos predictivos es más fácil predecir cosas técnicas que cosas comportamentales.
Y efectivamente, pues, los clientes son personas, evidentemente, y las personas son más impredecibles. Y de hecho, en la parte más técnica, pues cuando nos lanzamos en mantenimientos predictivos, implica que seamos capaces de predecir, por ejemplo, que un determinado dispositivo pueda sufrir una avería en los próximos 15 días y anticiparnos a eso. Realmente estos tipos de algoritmos suelen tener tasas de éxito bastante elevadas y potentes, y por un lado trabaja dos cosas: una parte de experiencia de cliente, pero también a la vez te permite trabajar una parte también de eficiencia operativa. Porque imaginemos que hoy tengo un mantenimiento en casa de un cliente por cualquier otro motivo y soy capaz de predecir que en los próximos 30 días un dispositivo va a fallar. Por un lado le evitas la reincidencia al cliente y mejoras la satisfacción, y por otro lado eres más eficiente porque no tienes que volver. Así que este tipo de iniciativas realmente suelen tener un impulso muy potente porque abarcan diferentes ámbitos a la vez, tanto más de experiencia de cliente como de eficiencia operativa. Realmente estáis utilizando lo que es el fomentar la experiencia de cliente o mejorar la experiencia del cliente, incluso para retroalimentaros en cuanto a la información que obtenéis del propio cliente. Absolutamente. O sea, dos pájaros de un tiro, es fantástico. Gerardo, ¿qué te voy a contar o qué me puedes contar más bien tú del retail? Entiendo que tiene que ser una locura coordinar todos los puntos que tenéis de contacto con el cliente, ya sea in situ, ya sea online. ¿Cómo hacéis para organizar todo eso? Bueno, pues lo hacemos gracias al dato. Si no, sí que sería una locura. Nosotros usamos el dato para monitorizar esa experiencia de cliente, como habéis comentado vosotros, para saber qué es lo que le tenemos que decir y cuándo, pero incluso también para, desde el punto de vista meramente operativo, el saber o el adelantarnos a qué tipo de productos tenemos que poner a disposición de los clientes en los lineales, ¿no? Pues, a modo de ejemplo, en este último, o en relación a esto último que comento, pues es tan universal el uso de las predicciones meteorológicas en todos los ámbitos del retailer que, bueno, si yo sé que la semana que viene va a llover, pongo el ejemplo más simple, evidentemente tengo que hacer algún tipo de planteamiento logístico para modificar de alguna manera los productos que yo a mis clientes les ofrezco en el lineal, en las tiendas, en mi página web o en mi app, ¿no? De tal manera que ese comportamiento predictivo, desde el punto de vista de experiencia de cliente, lo podemos monitorizar y, sobre todo, operativizar, ¿no? Pensemos que el dato, per se, es un ente, pero que lo tenemos que operativizar. Tenemos que tener muy claro en todas las organizaciones y todas las personas que nos dedicamos al análisis de los datos, de que el paradigma es de la información a la acción, ¿no? Esto en muchas situaciones nos puede llegar a pasar, ¿no? Y en muchas empresas puede llegar a pasar la parálisis por el análisis, que estamos todo el día analizando, pero al final no tomamos ninguna decisión. Bueno, pues tomemos decisiones en base al dato y tomémoslas rápidas y tomémoslas pues con ese diseño de experimentos que comentabas antes de, bueno, pues esa prueba y error. Prefiero confundirme poco que no confundirme poco y muchas veces que mucho y una vez, ¿no? Bueno, pues para eso nos sirve el dato, para hacer esos diseños de experimentos, hacer esas pruebas, hacer esos test A/B y ver qué funciona, qué realmente demanda mi cliente en función de lo que yo estoy identificando que son sus necesidades en base al dato. Pero luego operativizo esa decisión. Para nosotros, por otro lado, también es vital saber y monitorizar ese concepto de voz de cliente. Tenemos un NPS que llamamos NPS 360 que recoge ese feedback del cliente en los múltiples puntos de contacto que tiene a través de, bueno, pues de ese journey como cliente. Desde la parte más alejada del funnel, desde la parte más alejada de la conversión, que es las fases de atraer y conocer, hasta la propia fase de devolver el producto incluso, ¿no? Bueno, pues en todos esos puntos de contacto tenemos monitorizado qué nos dice el cliente, qué feedback nos da y lo tenemos operativizado en el sentido de, bueno, pues utilizamos el método líder. Leroy Merlin, entre uno de sus pilares por los cuales gestiona un poco la relación entre los departamentos, gestiona operativamente la empresa y gestiona evidentemente las relaciones con los clientes, se basa en compartir el saber, el deber, el tener, y de tal manera que todas las buenas experiencias, todas las best practices
que se dan en unas tiendas o se dan en algunos procesos se analizan y se ponen a disposición del resto de la empresa. Solo así, en esos aprendizajes, hacemos partícipes a todas las unidades de la empresa. Y eso solo lo podemos hacer a través del dato, del análisis y del aprendizaje. Sin duda. Y eso me lleva también al siguiente punto que quería tratar, y es cómo internamente también muchas veces tenemos que evitar el volvernos locos con la cantidad de datos que generamos, y sobre todo de cómo ese dato internamente también nos tiene que generar ese cambio de mentalidad, ¿no? Yo a veces digo que es pasar del Office al dashboard. Es decir, es dejar de manejar tablas en Excel, que ya ni el propio Excel es capaz de soportar, dar el salto al Access, que ya el propio Access tampoco es capaz de darnos información de valor, y pasar realmente a la utilización racional del dashboard, ¿no? Ir al dato concreto que realmente nos va a proporcionar esa necesidad o esa percepción de la necesidad del cambio. Pero esto implícitamente también lleva a un cambio de mentalidad interno, es decir, de dejar de gestionar como lo hacíamos tradicionalmente, a realmente tener que hacerlo en base a los estímulos externos o internos que nos da el propio dato. ¿Cómo valoraríais ese tránsito interno y de qué herramientas os habéis apoyado para generarlo o para defenderlo internamente? En el caso de Sanitas, Óscar. Bueno, como dices, es un cambio cultural que aplica a toda la compañía, ¿no? Hablábamos desde los niveles más altos de dirección hasta todos los colaboradores de los diferentes equipos. Tienen que estar involucrados en ese cambio de mentalidad. Es un proceso, además, que y nosotros hemos convivido con él y seguimos conviviendo con él, porque lo que decíamos al principio, no es algo que se vaya a hacer en un año fiscal o un trimestre o un cuatrimestre, no. Esto es un proceso continuo que continuamente vamos a estar evolucionando, ya sea por los canales que tenemos de puntos de contacto con los clientes, como de los diferentes tipos y tipologías de datos que obtenemos y las diferentes necesidades que nos plantean los clientes, con lo cual la información, el dato, el dónde lo almacenamos, lo tenemos que ir evolucionando acorde a eso, ¿no? Y tenemos que ir llevando de la mano también a toda la compañía, a todos los empleados, de manera que vean cuál es la potencia de esta información y la mejor manera de acceder a ella, ¿no? Entonces, programas de formación internos, programas en los cuales los equipos que están más directamente relacionados con la gestión propia del dato se acercan muy de la mano con los equipos que más necesidad tienen de conocer y trabajar con esa información. De nada nos sirve equipos que diseñen cuadros de mandos, que utilicen un Power BI asombroso, un Tableau maravilloso, unos dashboards increíbles, pero que no representan la información como la necesitan los equipos operativos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, tienen que trabajarse muy de la mano y muy en colaboración y un proceso continuo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, se desarrolló y se está desarrollando un programa de cultura del dato, de explicación, de formación, de incentivación para utilizar la información. Y de tratar de evitar que existan, bueno, yo creo que ahora cada vez menos, ¿no? Pero antes todo el mundo guardaba en C sus Excels con sus datos para después trabajarlos. No. Olvidemos eso ya es algo del pasado, ¿no? Tratar de trabajar más en programas que sean más consolidados a nivel de compañía, ¿no? Entonces, ahí insisto que la formación es fundamental y una formación y un apoyo de los equipos de manera continua, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, trabajar muy de la mano los equipos de investigación de mercado, los equipos de BI con los equipos operativos y los equipos de servicio. Tenemos que ir muy alineados, ¿no? Perfecto. En tu caso, Isabel, me gustaría trasladarte una pregunta que nos llega. Al margen de lo que es el cambio de mentalidad interno, ¿os habéis apoyado en proveedores externos para ese tipo de análisis o lo gestionáis más internamente? Nos hemos apoyado en proveedores externos y también internamente. O sea, al final es un poco como comentaba Óscar, o sea, es un proceso de acompañamiento, no es un proceso que suceda de la noche a la mañana, es un proceso también de valor percibido. O sea, cuando el empleado se da cuenta de la potencia y del superpoder, ¿no?, que comentaba Francesco antes, que le proporciona el dato, al final es algo que mola, es algo que atrae, es algo que me está ayudando a ser mejor empleado, a proporcionar más valor en mi empresa, con lo cual pues es muy natural. Y no puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de que esto no lo puede hacer un departamento solo, esto tiene que ir absolutamente de la mano de todos, porque tanto el diseño o sea, al final el dato no deja de ser un commodity, ¿no? Bueno, no es nada, o sea, puedes tener todos los datos del mundo, pero
qué hacer con el dato, el cómo utilizar ese dato, el qué preguntas realizas a ese consolidado de datos para sacar el insight, ¿no? Sacar la conclusión, es realmente lo que aporta valor, y esto lo pueden hacer las personas. Y no es la persona de un departamento o de otro, es que al final cada vez estamos en un mundo mucho más democrático, mucho más transversal, y la colaboración transversal, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, y al final la diversidad, ¿no? en los equipos a la hora de preguntar y a la hora de trabajar los datos es absolutamente crítica, es fundamental. Trabajar de una forma muy coordinada, de una forma muy transversal, de una forma muy ágil, ¿no? Ahora que está, pero ágil en el sentido no solamente de la metodología, sino también en tiempo real, porque el cliente está ahí y hay que darle respuesta rapidito. Sin duda. Y en el caso de Securitas, ¿ha supuesto un cambio radical o realmente teníais ya una tradición asentada de la usabilidad del dato? Digámoslo de esta forma, la respuesta, y explicaré el por qué, son las dos cosas. En el sentido, realmente ha sido una empresa siempre basada en el dato, pero pasar de dato a conceptos de analítica avanzada, algoritmos predictivos, big data y demás, es una revolución. Entonces, en ese sentido sí que empezamos el camino más o menos hace 5 años y conllevó una revolución, pero que en cada empresa probablemente hay un approach diferente. En nuestro caso lo que nos ayudó muchísimo es identificar casos de uso muy concretos. Realmente no empezamos, en 2015 cuando empezamos más con analítica muy avanzada, no dijimos vamos a generar una estrategia global y a partir de ahí vamos a ver dónde podemos aplicarla, sino que fue al revés. Encontramos 2 casos de uso, demostramos que efectivamente funcionaba y a partir de ahí pudimos construir una estrategia porque teníamos por un lado la confianza en nosotros mismos de que eso nos iba a aportar valor, por otro lado la credibilidad dentro de la empresa misma para poder impulsar una estrategia de este tipo. Y es verdad que en este momento normalmente cuando uno habla de la curva de utilización de nuevas tecnologías, hay como 4 fases. Las primeras 2 suelen estar muy relacionadas con o que la tecnología no se conoce, en este caso pues la analítica avanzada, y entonces la gente tiene un poco miedo a esa tecnología, o se conoce pero se puede ver como un riesgo para tu modelo de negocio actual, y esa sería un poco la segunda fase. Luego está la tercera, que es radical, pensamos que la tecnología es la solución para cualquier problema o reto que tenemos. Y luego está la cuarta, que es la que más me gusta, que es la que se define más de compromiso, que entiendes realmente el valor añadido que te aporta eso. Y creo que el riesgo está en que en este momento muchas empresas en el sector pueden situarse en la tercera fase, o sea, pensar que realmente Big Data, transformación digital y demás, realmente sean la solución a todo. Ahí mi punto de vista y por la experiencia es, si empiezas por casos de usos concretos, probablemente puedes llegar antes a la cuarta fase, a la fase de haber entendido el valor añadido y poder aplicarlo. Sin duda. Y en el caso del Leroy Merlin, Gerardo, bueno, entiendo que la política de utilización del dato debe estar extendida, pero ¿realmente ha sido algo que habéis ganado con el tiempo o es algo que todavía seguís peleando internamente? Bueno, lo que comentaban antes mis compañeros tiene todo el sentido, y esto no es de la noche a la mañana, hoy no trabajo con datos, mañana trabajo con datos y todo se ha solucionado, ¿no? Yo creo que esto es una carrera de fondo donde tienes que tener muy claro a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar, ¿no? Cuando tú planteas una estrategia del dato en una compañía, pues un poco en la situación en la que estamos los 4 son compañías muy grandes, tienes que tener clara esa estrategia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar y cómo voy a llegar, ¿no? Porque esos cambios en cultura de la empresa, esos cambios operacionales, esa variante en el proceso de toma de decisiones que comentábamos antes, de pasar de la componente subjetiva a la componente objetiva y al dato, tardan en calar, ¿no? Pues al final las personas somos animales de costumbres, vamos al trabajo y si llevamos 10 años haciendo lo mismo de una determinada manera, pues nos es difícil que nos cambien esas costumbres, ¿no? Entonces tenemos que tener clara esa estrategia, como digo, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo ir. Y en el cómo ir hay elementos claves que nos ayudan o elementos facilitadores que nos permiten llegar más rápido, llegar mejor a esa meta que tenemos, ¿no? Y claramente es... yo creo que ambas están basadas en el dato, evidentemente. Una claramente es la demostración de resultados. En esos test o en esas acciones o en esas decisiones que yo tomo basadas en datos, las puedo medir y puedo aprender.
Y en esa parte de medición, en esas metodologías de medición, en esos modelos de atribución, donde yo puedo cuantificar cuál es el retorno de la inversión que yo he obtenido en base a esa propuesta o en base a esa acción que he tomado gracias al dato, evidentemente pongo en una balanza qué retorno tenía antes, qué retorno tengo ahora. Y eso pues, es, volviendo un poco al inicio, claramente objetivo, ¿no? Nadie puede decir que no. Y desde el punto de vista de Customer Centric, también puedes valorar qué impacto tiene en la experiencia de cliente, en la satisfacción del cliente, todo eso que estás haciendo, todas esas acciones que estás haciendo, que estás implantando gracias al dato. Lo puedes monitorizar, NPS, encuestas de satisfacción ad hoc, etcétera, y puedes, por tanto, demostrar el resultado de ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Basadas en los datos. Evidentemente, no hay cosa más objetiva, como decía al principio, que el dato. La potencia que te da el dato es que puedes cuantificar el efecto de esas acciones tomadas o basadas en el dato. La relevancia, el engagement de los clientes son elementos algo más etéreos si no los cuantificas a través de, pues, del dato, ¿no? Yo creo que como elemento vertebral de toda esa estrategia, el dato sí o sí. Sin duda. Bueno, me comunican que se nos acaba el tiempo. Yo, por supuesto, quería agradeceros vuestra presencia aquí. Creo que nos daría para continuar con 2 o 3 sesiones más como mínimo, pero sí me gustaría acabar con una conclusión después de haberos escuchado, y es que tenemos que empezar a usar también, al margen de lo que es el propio dato, conceptos como la democracia del dato, la usabilidad del dato, el empoderamiento del dato, y después también perder el miedo a esa prueba y error que nos lleve realmente a hacer ese recorrido que nos lleve finalmente al éxito en el uso de los mismos. Entonces, bueno, nada más, agradeceros de nuevo vuestra presencia y muchas gracias a todos los que hayan participado como oyentes. Muy bien, Gracias.